Algo que debemos aumentar en este modelo, según el plano, es el voladizo. Esta losa está pasando las columnas una cierta distancia. Entonces vamos a generar las vigas de 15 por 30. Como hemos mencionado, siguiendo la continuidad de las vigas, en este caso del nudo 87, hasta la intersección con la viga del otro lado. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo, desde el nudo 88 hasta la intersección correspondiente. Ahora, acá nosotros podemos hacer continuar la viga desde el nudo 94 hasta la intersección, y en este caso podríamos unir directamente o podríamos colocar una viga, bien sea desde este punto hasta aquí o bien sea del eje de la columna, hasta la intersección en este lugar. Entonces lo que voy a hacer es unir siguiendo la misma línea de ejecución desde este punto hasta esta intersección, y luego el nudo 98 lo vamos a unir al nudo 79 con un brazo rígido. Bien, luego esta viga la vamos a unir desde aquí en todos los apoyos correspondientes. Ahí. Y finalmente desde este punto hasta el último nudo, que es el nudo 95. Entonces lo que les mencionaba, esto lo vamos a cerrar. El nudo 98 lo vamos a unir al eje de la columna con un brazo rígido. El nudo principal es el 79 y el nudo esclavo es el 98. O sea, aplicamos el nudo rígido y con eso estaría nuestro modelo definido, más el voladizo que se nos estaría presentando de esta manera. Ok, antes de modelar la losa, lo que vamos a hacer es modelar los muros, y también tenemos que modelar la escalera, que es otro elemento. Vamos a proceder a modelar los muros de esta edificación. Para ello voy a desactivar la numeración de nudos y procedemos a dibujar usando la opción muros. Usamos la opción de muros, nos aseguramos que la sección sea muro 12 con material de albañilería, y para ello me voy a ubicar, en este caso puedo hacerlo desde el nivel 0, voy a cerrar un momento esto, puedo hacerlo desde el nivel 0 o desde el nivel más 3, de tal manera de que tengamos que generar el muro hacia abajo con esa altura de 3 metros. Entonces le doy a esa opción. La altura ya sabemos que es de 3, lo vamos a hacer hacia abajo el muro. La sección es muro 12, material albañilería, altura 3 metros. Bien, ya los datos están correctos. Entonces vamos a usar, al igual que en el caso de las vigas, los nudos e intersecciones que correspondan a las vigas, no las intersecciones de columna, salvo en los casos que coincidan. En este caso voy a empezar desde aquí hasta este punto, y observe, el programa ya me va generando el muro. Lo hacemos hasta este punto. Observe que tengo activada la opción de arrastrar para hacerlo de manera continua. Lo hacemos hasta acá y seguimos graficando todo esto.
Acá graficamos hasta acá. Graficamos hasta acá. Hasta acá. Aquí podemos indicar, como esta es una ventana, podemos hacer el cambio de la altura. Sin embargo, lo podríamos modificar después. Vamos a mantenerlo como si fuera cerrado. Luego generaremos la abertura de la ventana. Seguimos uniendo a la columna, al eje. Muy importante que sepamos intersectar con cada uno de los elementos estructurales. Hasta acá. Acá no va porque esto es un voladizo. Seguimos uniendo a los otros elementos de confinamiento. En este caso esta es una ventana, es una puerta de vidrio. Según el plano, esto es una puerta de vidrio. A lo mejor no corresponde acá hacer un muro. Pulso escape para finalizar. Y puedo continuar con la modelación del resto de los muros. Acá tenemos una escalera, entonces tenemos un cerramiento aquí. Hasta aquí. En este caso ya puedo llegar hasta el nudo que corresponde a la columna directamente, o puedo llegar hasta la intersección del otro muro perpendicular. En este caso puedo hacer que llegue directamente este nudo a la columna. El muro, mejor dicho, a la columna. Hasta ahí. Pulso escape para finalizar. Y seguimos. Acá van a ser nuestro muro desde el eje de la columna. Y lo vamos uniendo al eje de la viga. En este caso hasta la columna. Hasta el eje perpendicular y finalmente hasta el nudo de la columna. Pulso escape para finalizar. Luego, bueno, acá tenemos un elemento de cerramiento, seguramente del dintel de la puerta. Podemos modelarlo o podemos dejarlo sin modelar. Es un elemento muy pequeño. Acá vamos a dibujar desde el eje de la columna hasta el correspondiente eje de la columna en el otro extremo. Ahí. Bien. Veamos cómo va quedando nuestro dibujo. Si nos venimos a la vista, puedo desactivar la numeración de nudos. Entonces nuestros muros nos están quedando de esta forma. Si activamos la visualización de las secciones, tenemos ya de esta manera graficados nuestros muros. Ahora, veamos el tema de las ventanas. Nosotros habíamos graficado de manera continua. En este caso tenemos una ventana acá. Voy a abrir el archivo el plano de nuestra vivienda. Y vamos a ver que aquí tenemos un ventanal. La altura aquí es de 3 metros. Sin embargo, vamos a restarle altura. Como ustedes pueden ver, en este sector tenemos una ventana. En este sector tenemos otra ventana. Acá tenemos otra. Y dichas ventanas están confinadas con columnas simples en sus extremos para poder
evitar algún problema, especialmente ante cargas horizontales. ¿Cómo podemos cambiar la altura de este muro? Si hacemos clic derecho, propiedades del objeto, aquí nos sale las opciones de mallado, eso lo voy a cerrar. Acá nos sale la geometría. Miren ustedes la coordenada de inicio, la coordenada de fin. En este caso vamos a darle que la coordenada de inicio no sea a los 3 metros, sino que sea a los 0.90, que va a ser la altura del dintel, la altura de la ventana, perdón, quiero decir, y 0.90. Entonces le digo agregar. ¿Desea modificarlo porque está usando el mismo número? Le digo que sí. Observe que se ha bajado la altura a 0.90, pero lo que vamos a hacer ahora es modificarle esta altura. A ver, vamos a presionar Control Z para deshacer. Lo vamos a hacer de nuevo. Clic derecho, propiedades del objeto. Esto lo cerramos. Acá me faltó hacer este paso. La altura es de 0.90. La altura del muro es de 0.90 y la coordenada de inicio es 0.90 y 0.90. ¿Por qué hacemos esto? Porque a una altura de 0.90 va a generar el muro de 0.90 hacia abajo. Ahora sí, este paso me faltó hacer hace un momento. La altura es 0.90. Entonces le decimos agregar. Ahora sí, lo va a sobreescribir. Le digo que sí. Y como ustedes pueden ver, ahora el muro llega solamente hasta ahí. Entonces hemos generado la abertura para ese muro. Entonces el ventanal está confinado. En este caso el ventanal está confinado por esta columna y por esta columna. Vamos a hacer lo mismo para este ventanal. Como ustedes pueden ver acá, ya hicimos esta ventana. Vamos a hacer esta otra y luego haremos esta de acá. Nos venimos a Robot, clic derecho, propiedades. Cerramos esto. Acá la coordenada de inicio en Z es 0.90. Acá lo mismo, 0.90. Y la altura es 0.90 hacia abajo. Agregar. Sobreescribir, le decimos que sí. Y ya nos generó el muro hasta esa altura. Cerramos. Repetimos el procedimiento para este muro. Clic derecho, propiedades del objeto. Cerramos esto. 0.90, 0.90, altura del muro de 0.90 y agregar. Cerramos y ya tenemos entonces los ventanales correspondientes con su respectivo confinamiento en estos lugares. Muy bien, pero acá... miren ustedes aquí, esta es una puerta. Tenemos que eliminar este elemento, este no va, porque esta es una puerta de ingreso. Ok. Ahora sí. Acá lo que nos falta es hacer algunas aberturas adicionales. Miren ustedes, en este sector hay una ventana en esta parte. Pero como es pequeña esta ventana, no le ponemos un elemento de confinamiento acá ni acá. Ahora, estaba revisando en la norma que estamos viendo del Perú. No especifica exactamente estas dimensiones en las que podemos obviar el refuerzo vertical o el confinamiento en el caso de aberturas. Sin embargo, en la norma mexicana encontré algunas orientaciones
cuando esta ventana es menor de 60 centímetros de dimensión, podemos obviar la colocación de elementos de confinamiento adicionales, ¿no? De todas maneras, al ser una ventana pequeña, no le vamos a colocar el elemento de confinamiento, simplemente a efecto académico vamos a generar el hueco, ¿no? La abertura que corresponde a esta ventana. Lo mismo vamos a hacer con esta. Se ve que es un ambiente pequeño, una ventana muy pequeña. Veamos en este caso, por ejemplo, el ancho de esta ventana es de 1 metro, ¿sí? Es una ventana muy pequeña. Entonces vamos a generar una abertura en esta ventana, y para ello nos venimos a Robot. Es en este panel que tenemos que generar una abertura. Vamos a ver a qué distancia se encuentra esa abertura. Desde este punto hasta el inicio de la abertura son 72 centímetros o 0,72 metros. Entonces vamos a ver cómo generamos ese hueco. Muy bien. Si nos venimos acá, vemos que este panel es el elemento, es el elemento 110, ¿sí? Es el elemento 110. Cada panel tiene un número. Panel 109, panel 110, panel 111. Es un número correlativo en función de todos los elementos que hemos ido creando. Entonces, el hueco lo vamos a hacer en este panel 110. Habíamos dicho la distancia de 0,72. Muy bien. Entonces, aquí hay una opción muy interesante que dice huecos. Le damos en la opción de huecos. Nos da la opción de hacer huecos rectangulares, circulares o en base a un contorno. Entonces, vamos a decir la geometría, la altura H y la base B. En este caso, la base B es 1 metro y la altura H podemos darle alguna altura que nosotros consideremos. Por ejemplo, 1 metro 50, lo dejaremos con 1,50 m. Ahora, acá nos pide el número de objeto. El número de objeto, como ya hemos visto, va a ser el objeto 110. Este es el objeto 110, ¿verdad? Y nos pide un punto de referencia. Este punto de referencia, a ver, si esto yo lo borro y le digo aquí seleccionar. Al seleccionar, observen que es el elemento 110. Acá nos podemos cerciorar de esto. Entonces ya sabemos que el objeto es el 110. El punto de referencia va a ser esta esquina. Miren, gráficamente lo podemos marcar aquí. Ese es el punto de referencia. El programa, al hacer clic en ese punto, nos va a marcar esa coordenada y aquí nos dice a qué distancia lo vamos a colocar. Distancia en X y distancia en Y respecto de ese punto que acabamos de marcar. Entonces hemos visto en AutoCAD que esto era 0,72 y en Y podemos decir que la distancia sea 0,90, que es la misma que hemos utilizado en las otras ventanas. Vamos a bloquear estas distancias. Entonces miren ustedes ahora, en el programa se me genera, a partir de la esquina que habíamos marcado, 0,72 en X y 0,90 en Y, y a partir de ese punto me toma la esquina del hueco que vamos a generar de 1 metro de base por 1,50 m de altura. Entonces aquí estoy generando el hueco. Si ustedes pueden visualizar, me aparece de un color un poco más claro, ¿no? Con los diferentes valores de
distancia hasta esa esquina. Entonces le decimos aplicar y con esto se ha generado el hueco. Podemos cerrar esto y observe ahora que este muro tiene ese ventanal, ¿no? Ya cada uno puede analizar según su norma local si corresponde ponerle algún refuerzo o no en ese tipo de ventanales. Si esta distancia es muy corta, podemos ver si corresponde un refuerzo vertical o de pronto también refuerzos horizontales. Vamos a ver el otro caso. Esta ventana es un poquito más grande. Desde aquí hasta aquí la ventana es de 1,50 y la distancia desde este extremo hasta el inicio es 0,77. Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento. Este panel es el 109. Muy bien. Entonces vamos a ir a la opción hueco. El ancho es 1,50. La altura 1,50. El número de panel era el 109. El punto de referencia. Vamos a marcar el punto de referencia, este punto de la esquina. Observen ustedes, este punto de la esquina, ese es el punto para el panel 109. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es bloquear la distancia, hemos dicho 0,77 y 0,90 en altura. Voy a bloquear estas dos distancias y veamos que el programa ahora me genera a partir de ese punto 0,77 en esta dirección y 0,90 a partir del cual genera el hueco que estamos definiendo de 1,50 por 1,50. Esa es la esquina inferior izquierda, ¿no? Si yo cambiara esto, por ejemplo, acá, entonces observe el hueco se me va al centro, ¿no? Tomando como referencia el centro del hueco. En este caso yo puedo mover en cualquier parte. Para el presente ejemplo estoy haciendo de esta manera con la esquina inferior izquierda porque el punto referencial está tomado allá abajo. Bien, hecha esta operación le decimos aplicar y cerramos esto. Ahora sí, ya hemos generado las aberturas correspondientes. Estas son ventanas más pequeñas. En los otros casos los ventanales son grandes, llegan hasta arriba, ¿no es cierto? Que en muchos casos a las ventanas se les coloca también tragaluz en la parte superior. Entonces implica que estos elementos van a llegar hasta la viga de cerramiento o de confinamiento en la parte superior. Esa sería la manera en que nosotros podemos modelar los muros, aplicar elementos de confinamiento o en algunos casos, si las ventanas son pequeñas, dependiendo de lo que diga nuestra norma local, poder generar ventanas, huecos, aberturas sin necesidad de reforzamiento. Ahora lo que vamos a hacer es proceder con el modelado de nuestra escalera. Vamos a generar ahora la modelación de nuestra escalera. Para ello voy a seleccionar y editar de manera aislada algunos elementos. Solamente voy a seleccionar estos elementos que envuelven a nuestra escalera. Voy a desactivar la visualización de las secciones. Entonces básicamente este es el cajón donde está incrustada la escalera. Bien, entonces voy a utilizar la opción de losa de planta. La losa de la escalera ya sabemos que tiene 10 centímetros de espesor. El modelo es lámina y voy a usar la opción de contorno. Para ello voy a
dibujar un contorno a partir del punto medio de este muro. Estoy tomando el punto medio del muro. Me vengo acá al punto medio del muro en el otro extremo. Y voy a usar como referencia el eje que corresponde al final de el descanso de la escalera. Hacemos un clic y hemos generado este tipo de elemento. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es generar el primer tramo inclinado que va de esta manera. Desactivo losa horizontal. En este caso ya no voy a hacer una losa horizontal. Voy a usar la opción, puedo seguir usando la opción rectángulo o puedo usar la opción contorno, la que mejor nos parezca. Si uso la opción rectángulo, voy a partir del punto medio acá. Voy a graficar hasta este punto medio. Este es el primer vector y voy a dibujar hasta este nudo ahí. Entonces, como vemos, el programa me ha generado esa losa inclinada, apoyada en la viga que está en la parte inferior y en este tramo de la escalera. Voy a repetir el procedimiento para el otro lado. Puedo usar, si quisiera, la opción contorno también. O puedo seguir usando la opción rectángulo. Voy a hacerlo con la opción contorno. En este caso, a partir de este punto, me vengo hasta acá arriba, hasta la parte media de la viga, hasta este punto, el punto medio de la losa del descanso, y finalmente se nos ha generado el contorno. De esa manera podemos generarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es que la dirección del armado corresponda con el eje X local de cada uno de esos paneles. Si activamos los ejes locales, vemos que el eje X local para este tramo inclinado está correcto, sigue la misma longitud o el sentido longitudinal, perdón, de este elemento. En el caso del tramo superior, lo mismo, el eje X, que es el eje azul, sigue el sentido longitudinal, está correcto. Pero en el caso del descanso, observen ustedes, el eje X está cruzado, está en este sentido. Entonces lo que vamos a hacer es modificar que el eje X siga la misma continuidad, continúe del tramo que sube, continúe el eje X para que el diagrama de momentos se me genere también respetando esa continuidad. Si yo lo dejo como está, que el eje X viene así, y en este caso el eje X está para el otro lado, el diagrama de momentos acá se me va a desconfigurar. Yo tendría que visualizar el momento correspondiente a X para este de acá y el momento correspondiente a Y para el otro, para la otra losa, cosa que no es correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la dirección del sistema local de este borde. Entonces, para esto lo selecciono, nos vamos a estructura, propiedades, y hay una parte que dice, un comando que dice orientación del sistema local de los paneles. Le damos ahí. Definir la orientación del eje X del sistema local en el sistema de coordenadas. Y acá me pide un vector del eje X. Yo le digo que el vector sea desde aquí hasta aquí. Ya me dibujó el vector, le digo aplicar. Entonces observe ahora que en el panel que corresponde al descanso, el eje X sigue en la misma dirección que los otros paneles, tanto el inferior como el superior.
Eso es muy importante de hacer para que a la hora de visualizar los diagramas, como les dije, los diagramas de estos paneles, estos se me visualicen de forma correcta. No tengamos un cruce entre el sistema de coordenadas locales en X y en Y. Bien, con esto le doy aquí en terminar y ya tenemos el modelo de nuestra escalera colocado en su respectiva posición.